Bien, es una mañana hermosa, un poquito helada, pero hermosa, ¿eh? Gracias al Señor por el sol que podemos ver. Hemos terminado la última sesión, el capítulo 2 de Habacuc. Y el capítulo 2 termina con una frase que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, haciendo entender que hay un solo Dios, que existe un solo creador. Y es ahí donde queda Habacuc, callado, quieto. De hecho, Habacuc había subido, como dijimos al principio, a la torre de la atalaya, ¿se acuerdan? Para poder esperar la respuesta de Dios. Y de esto sacamos una enseñanza también, lo importante que es tener un lugar donde poder estar a solas con Dios, tener un lugar alto donde poder buscar la presencia de Dios y su respuesta a nuestras inquietudes. Qué importante, ¿eh? Un lugar sin interrupciones, un lugar íntimo donde podamos hablar con nuestro Señor. Y eso lo hizo Habacuc. Pero ¿cuál debía ser su actitud o cuál fue su actitud? Solamente esperar. Él había puesto sus dos peticiones, sus dos preguntas con sus respuestas delante del Señor, y solamente ahora a él le quedaba agradecer, nada más, solamente agradecer. Y es aquí, en esta instancia, cuando fluye de lo profundo de este hombre que era un levita, que era un músico, era un adorador, desde su corazón, desde lo más adentro de su corazón, surge un cántico, porque el capítulo 3 de Habacuc es un cántico, es una partitura musical, donde él expresa lo que hay en su corazón. Aquí surge la sensibilidad de este hombre de Dios que amaba al Señor y que era por esencia este músico que quería adorar. Y a través de esta experiencia que él vive ahora, él puede expresar lo que hay en su corazón. La oración de Habacuc es un himno. De hecho, Habacuc, en su canto, él comienza a evocar, él comienza a hacer reminiscencias, hace recuerdos de aquellas cosas, de aquellos eventos históricos, de aquellos sucesos con los cuales Dios mostró su poder, que marcaron la vida del pueblo de Israel desde su salida de Egipto. Y con estos hechos, con estos sucesos, con estos eventos, él elabora una obra magistral. Muchos comentaristas bíblicos lo llaman así, ¿no? Como una obra magistral, tanto poéticamente hablando como musicalmente hablando, para los tiempos que él vivía. Dentro de esta maravillosa obra musical, él incluso, según algunos comentaristas, él incluye algunos mitos, entre comillas, no babilónicos o caldeos, que eran los caldeos, ¿no? Con respecto a la creación. Dentro de los versículos que nosotros vemos más adelante, hay unos mitos que, no porque necesariamente sean ciertos, sino que él los incluye para darle un realce mayor a lo que es el poder del verdadero creador, de Dios, Jehová, el Dios de Israel. De hecho, para crear un canto a Dios, para crear una obra a Dios, tiene que haber una inspiración, ¿no? Tiene que haber un conocimiento. Los que son músicos, los que crean canciones, como mi esposa, ¿no es cierto? Tienen que inspirarse en algo, en una experiencia, algo propio, para poder crear a Dios. Y es lo que hace Habacuc. Él tiene un conocimiento previo, de hecho, de quién es Dios, porque a través de las generaciones, como lo hacían los israelitas, comunicaban quién era Dios. De generación en generación se transmitía ya el poder, los sucesos que Dios había hecho. Por lo tanto, Habacuc tenía este conocimiento en su corazón y en su mente. Él sabía lo que había hecho Dios por su pueblo Israel. Y esto se suma a la experiencia propia, a la experiencia personal. De aquí cabe también preguntarse, ¿conozco yo las obras de Dios? ¿O cómo conozco acerca de las obras de Dios para yo también agradecer al Señor cuando oro? Una de las mayores revelaciones de Dios es a través de la Escritura. De hecho, ahí está todo.
La palabra de Dios, la Biblia, es nuestro, ¿cómo se dice? Un recipiente, ¿no?, de conocimientos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, con la creación, y por qué no decirlo con nosotros mismos. La Biblia es nuestra fuente de inspiración y por supuesto también mi experiencia personal con Dios. Desde ahí que yo puedo también elevar oraciones a Dios en forma de canto o de adoración. Todos podemos hacerlo. Una de las cosas importantes es recordar. Y esa es la clave, lo que hizo Habacuc. Recuerda, rememora cada día lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios hace por ti hoy, lo que ha hecho por tu familia. Esto es una fuente de inspiración para nosotros, para poder clamar a Dios y elevar un cántico también a Él. ¿Cómo inicia la oración Habacuc? Capítulo 3, versículo 1. Dice, oración del profeta Habacuc. Primero coloca de quién es este cántico. Es como darle el nombre a la partitura. Si ustedes leen las partituras, aparece arriba, arreglado por tal músico, compuesto por tal persona. Pues aquí lo que hace Habacuc es colocar su nombre. Este cántico, esta partitura es del profeta Habacuc y dice sobre Sigionot. ¿Han escuchado ustedes esa palabra Sigionot? Algunos pensarán debe ser algún lugar, alguna ciudad, algún pueblo. Pues no lo es. Sigionot tiene referencia a una palabra, un término realmente técnico, musical. Cuando los músicos hebreos escribían, colocaban ciertos términos o palabras técnicas musicales que eran dirigidas especialmente al director del coro o del grupo que iba a cantar. Entonces el director se basaba en esto. Y Sigionot, que está escrito aquí, es como el inicio, indica el ritmo sobre el cual se va a llevar a cabo esta canción o este poema. Entonces Habacuc está diciendo sobre Sigionot, sobre este ritmo que yo indico, es como decir el 1, 2, 3, cuando estudiamos música, ¿no es cierto? El 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, es un ritmo. O 1, 2, 3, 4, otro ritmo. ¿Se fijan? Entonces cuando Habacuc habla de esto, dice, este es el ritmo que yo quiero para lo que yo estoy escribiendo, porque él es el que escribe la música. Entonces desde ahí parte Habacuc, dando a conocer su partitura, porque esto también iba a ser usado en el culto a Dios por el pueblo hebreo. Entonces, pensando en eso, Habacuc elabora esta maravillosa obra musical. Versículo 2. Y aquí ya comienza él en profundidad su propia experiencia. Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Él conoce la grandeza de Dios. Él sabe la fuerza y el poder de Dios. Pero cuando él dice, he oído tu palabra, la palabra dicha por Dios es la que le hace temblar, porque es una palabra de juicio. Y es un juicio que se va a cumplir. Cuando Dios habla, las cosas que Dios dice se cumplen. Y Dios es certero en lo que Él dice y en lo que Él hace. Todo esto se va a cumplir en su tiempo. Pero lo que Él dice, Habacuc dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia, de tu misericordia. Está diciendo que esta palabra que se va a cumplir en medio de estos sucesos que van a ocurrir, que el Señor pueda grabar aún, conservar aún en el corazón de su pueblo la palabra y la esperanza. Que no por causa de estos sucesos el pueblo se aparte, porque pueden suceder dos cosas cuando estamos en tiempos difíciles, y son los tiempos y la crisis que vivía el pueblo de Judá junto a Habacuc. Podrían haber dos opciones para estas personas en el medio de esos tiempos. La primera es la opción de acercarse en humillación, esto tiene que ver con Dios, es acercarse en humillación a Dios y clamar a Él. Esa es la primera opción. La segunda opción es rebelarse contra Dios y decir simplemente que no existe
Y eso sucede. Hoy día estamos en medio de una pandemia, de una bacteria, qué sé yo. Antes fue un terremoto, antes fue otras cosas. Hay gente que se vuelve a Dios en esos tiempos y le busca. No mucho tiempo, muchos se apartan. Otros se rebelan y dicen, pero ¿cómo Dios puede permitir estas cosas? ¿Cómo Dios puede permitir que el ser humano sufra estas situaciones? ¿Se fijan? Ahí están las dos opciones. Lo que Habacuc pide a Dios, que su pueblo se aferre de la palabra, que la palabra no pase desapercibida. Aviva tu obra en medio de esos tiempos, de los tiempos nuestros, ¿no? Similares a los que hoy nosotros vivimos. Capítulo 3, del verso 3 al 15, comienza la rememoranza que les decía. En estos versículos, Habacuc elabora toda esta partitura en base a los hechos o sucesos en los cuales Dios mostró su poder en favor del pueblo. Verso 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Detengámonos. Dios vendrá de Temán. Temán es un territorio muy importante para Israel como nación, porque es ahí donde nace, estuve leyendo acerca de estos lugares nomás, y esto es donde nace, es la cuna de la religión judía. ¿Por qué? En Deuteronomio capítulo 33, el verso 2, está la bendición de Moisés antes de morir. Y él habla acerca de este lugar, menciona estos lugares, dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, Parán o Temán. Moisés, cuando dio esta bendición, está hablando acerca de estos lugares que son importantes. Ahí surge la fe del pueblo judío para con su Dios. Por eso hace esta meditación. Desde Temán, cuando comienza la música aquí, ¿no? Desde Temán viene la salvación, eso es lo que está diciendo Moisés, y eso es lo que dice Habacuc. Desde Temán vendrá la salvación para su pueblo. Desde ese lugar va a venir el Dios que los va a liberar de la esclavitud. Un lugar importante. Y aquí hay una palabrita que quizás no muchos se dan cuenta cuando uno lee este capítulo 3, que está incluso a un costado. Si ustedes tienen su Biblia lo pueden ver. Después dice del monte de Parán, y al ladito derecho, no sé si está ahí, dice Selah. Selah. Y esto uno podría pasar desapercibido y decir, Selah, ¿qué significa? No lo sé. Como les decía, esto es una partitura. De hecho, lo primero que era, ¿no es cierto?, Sigionot, era el ritmo cuando coloca esta frase, Selah, cuando aparece Selah, que de hecho en los Salmos aparece 70 veces la palabra Selah, en 39 salmos, y aquí en Habacuc aparece 3 veces. ¿Y qué es lo que quiere decir Selah? Que también es una palabra, digamos, técnica, ¿no? Tiene que ver con una pausa. Cuando dice Selah, es una pausa como de espera, es una pausa musical en que Habacuc dice, detén la música, espera ahora un poco y reflexiona. Es un tiempo para reflexionar, para pensar. Es como para asimilar lo que es la palabra. Y de esto ciertamente uno tiene que pensar. ¿Cuánto tiempo doy yo para detenerme a reflexionar en la palabra o a la luz de la palabra todos los sucesos que están aconteciendo hoy? ¿He dado tiempo para eso? Porque las cosas de la vida nos llevan a una y a otra cosa. Nos cuesta parar. Pero aquí esta canción nos invita a detenernos un momento y a reflexionar. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Conocemos el poder del Señor real? ¿Hemos tenido una experiencia con Él? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué quiere más adelante? ¿Qué es lo que viene luego? Reflexionar, pero a la luz de la palabra, porque ahí también está la esperanza. Ahí también está la respuesta. Seguimos. Versos 4, 5 y 6. Aquí nos habla, nos da, como nos describe de qué manera va a venir Dios en ese tiempo especialmente, ¿no?
verso 4, 5 y 6. Y el resplandor fue como la luz. Perdón, antes tengo que leer. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Aquí Habacuc describe la venida de Dios en forma de una tormenta tremenda. Cuando habla de los rayos, son los rayos que lanza Dios con su mano para castigar, los rayos que Dios enviaba para proteger al pueblo de otras naciones. Aquí está hablando acerca de una mortandad también, cuando dice delante de su rostro iba mortandad. Aquí hace referencia a Éxodo capítulo 12, verso 29, cuando dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. La mortandad que comenzó, ¿no es cierto?, con la muerte del primogénito de Faraón. Ahí tuvieron temor cuando habla la palabra, ¿no? Lo que recuerda Habacuc. Tuvo temor Egipto, el pueblo egipcio, los príncipes, Faraón, tuvieron temor y temblaron del poder que tenía Dios en favor de Moisés, Aarón y su pueblo. Todas estas expresiones usadas por Habacuc son una forma de mostrar en qué manera Dios siempre, ¿no?, aparecía en medio de la historia de su pueblo. Estas formas de presentarse de Dios también se llaman teofanías. Es la forma en que Dios aparece, o a través de un ángel, o a través, en este caso, de la naturaleza. O sea, Dios usa la naturaleza en favor de su pueblo, a través de tormentas, a través de un monte que explota o que explosa, ¿no es cierto?, a través de las persecuciones que Dios hacía con su propio pueblo. Siempre Dios mostraba su poder, teofanías, la creación sujeta a su poder para socorrer a sus escogidos. Esto es maravilloso, si nosotros lo pensamos. Hay un pasaje que no lo anoté ahora, pero dice, cuando el siervo David clama a Dios, y dice, cuando tu siervo clamó, se conmovieron los cielos. Es como que él movió toda la tierra en favor de su hijo, de su siervo que estaba en problemas. Dios usa todos los medios para favorecer a sus hijos. La naturaleza, Dios la usa. Esto es maravilloso pensarlo, mis hermanos. Es una maravilla cómo Dios, el Creador, se preocupa de mí y cada uno de ustedes. Somos importantes para Él. Aún así, a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que el pueblo de Dios fallaba, sin embargo, Dios igual hacía proezas a su favor. Así aquí, como los egipcios también probaban la mano de Dios en su contra, otro pueblo pagano también, idólatra, era afligido por Dios, los filisteos. Capítulo 3, verso 7. Seguimos avanzando en esta partitura musical, ¿no? Y en esta poesía maravillosa. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Cuando habla acerca de estos pueblos de Cusán, cuando dice las tiendas de Cusán en aflicción y también las de Madián temblaron, está refiriéndose al nombre de unas tribus que eran árabes o beduinos, de Cusán y Madián, tribus árabes, que fueron derrotados por la mano de Gedeón, que fue un siervo de Dios. Como Habacuc conocía esto, ¿verdad? Jueces capítulo 7, versos 24 y 25, no lo voy a leer, pero sí contarles un poco que luego que el pueblo de Israel, guiado por mano de Gedeón, este gran siervo, atraparon a los filisteos, dice que tomaron a los líderes, que en ese tiempo eran de estos filisteos,
que eran Oreb y Zeeb, y les cortaron la cabeza y se la llevaron, dice, a Gedeón. Aquí hay una canción que se canta en la peña de Oreb. Un día vamos a hablar acerca de la peña de Oreb. Este Oreb era un príncipe, un capitán de los filisteos que murió porque Dios castigó a ese pueblo. Dios usó a Gedeón para castigar a ese pueblo. Dios siempre buscando la forma de favorecer a sus hijos. Verso 8, los cananeos tampoco se salvaron, ¿no es cierto?, del poder, también supieron del poder de Dios. Verso 8, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Cuando habla de los ríos, hace referencia a uno de los ríos que era como el arroyo, ¿no? El río o el arroyo de Sison. Jueces capítulo 4, versículo 11 al 16. En resumen, ¿no? Débora, una mujer sierva de Dios que era profetisa de Dios, estuvo un tiempo gobernando Israel y tenían guerras contra estos cananeos. Había un capitán cananeo que se llamaba Sísara. Débora habló con Barak, que era un hombre de guerra, y le dijo que iban a ir en contra de Sísara y lo animó. Hay una historia hermosa ahí también, ¿no? De cómo Barak dijo, si tú no vas conmigo, le dijo a Débora, yo no voy a pelear. Débora le dijo, iré contigo. Y Débora estuvo todo el tiempo ahí, hasta que Barak pilla, ¿no es cierto?, encuentra al capitán cananeo en el arroyo de Sison. Fue una pelea, fue una guerra, donde Dios usó a este hombre, Barak, a través de la espada, pero usó a Débora como guía de su pueblo. Maravillosa. También Habacuc recuerda esto. ¿Cómo te iraste, Señor, contra los ríos, este arroyo de Sison? Cuando habla acerca de irarse con los ríos, también se refiere al libro del Éxodo, y el capítulo 7, verso 14 al 24. Voy a leer un poco, dice el verso 13. Aarón extendió la vara, por orden de Dios, sobre las aguas de Egipto, sobre ríos y arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se convirtieran en sangre. Y así fue. Aunque Faraón no, digamos, se humilló en ese momento, pero no se arrepintió, pero sin embargo el castigo fue terrible. Dice la palabra que Aarón, enviado por Moisés, Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que coloque la vara, porque voy a convertir estos ríos en sangre. Así lo hizo, y fue así. Así es como Dios mostró su poder a través de esta obra portentosa también, esos ríos. Por eso dice, te airaste contra los ríos, contra las aguas te airaste. Y cuando habla acerca del mar, nosotros conocemos también la historia, Éxodo capítulo 14, verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio, oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Todos conocemos la historia cuando Moisés abre, ¿no es cierto?, el mar rojo, y las aguas se abren, y el pueblo puede pasar por en medio de él. Obras de Dios portentosas en favor de su pueblo. Y voy a quedar aquí en el verso 9 que dice, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Verso 9. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Los pactos, los juramentos de Dios siempre los cumple, especialmente con Israel. Amor. Sí, les propongo que ahora cortamos porque el tiempo se nos está agotando para concluir ya. Mira, voy a finalizar la reunión y ponemos el mismo ID y la misma contraseña. Sí, nos vemos en un segundo, ¿ya? Ahí nos vemos.